Antiguamente se compartían los hallazgos científicos con los compañeros más cercanos o a través de libros. Hoy por hoy existe, sin embargo, todo un sistema de publicaciones que permite a los investigadores publicar y también leer lo que han hecho otras personas. De forma esquemática funciona más o menos así. Existen multitud de revistas científicas. Estas cubren las múltiples áreas de investigación que existen. Los investigadores envían sus artículos a estas revistas y allí pasan un proceso de revisión por pares, es decir, una revisión crítica realizada de forma anónima por parte de otros científicos. Tras hacer los cambios que requiere el proceso de revisión, se publica este artículo. Y a partir de ahí podrá ser leído y también citado, ya sea para bien o para mal, por otros investigadores interesados. Así es como se avanza en el conocimiento científico, con una continua aportación de datos y también con revisión del conocimiento previo. Este sistema también presenta unos cuantos problemas, pero de momento es el sistema que está más implantado, más extendido, aunque ya se van avistando nuevas tendencias, por ejemplo, el acceso abierto. Acceso abierto, por cierto, como el que tenéis a este programa, así que aprovechadlo. Hoy en Cien y Cía, Joaquín Sevilla nos lleva al pasado de la documentación científica y la búsqueda de bibliografía. Ángela Varela teje un argumento a favor de la economía circular para reducir y reutilizar residuos. Lo primero que debemos hacer es examen de conciencia y preguntarnos si realmente necesitamos tanta ropa. Carlos Briones nos responde a una cuestión vital en los orígenes de la vida compleja. ¿Cómo aparecieron los primeros seres eucariotas? Una bacteria metió dentro de sí a una arquea, ese otro tipo de microorganismo. Gema del Caño nos enseña a diferenciar las grasas buenas de las malas, para poder evitar las más perjudiciales. Para terminar, Martín Pérez se pregunta a qué estado de la materia pertenece el fuego. ¿Líquido, gaseoso o tal vez es plasma? El plasma es el llamado cuarto estado de la materia y es el material con el que se forman las estrellas. Esto comienza, así que os invitamos a hacer vuestra propia revisión por pares. Bueno, o por impares, eso ya como queráis. Bueno, Hola. ¿qué tal? Pues os presento a Carlos del Campo, Hola, ¿qué tal? Nacho ¿Qué tal, Ferrani, Carlos? Javier Armentia, y este es nuestro especialista en documentación científica, y esta historia llevo mucho tiempo detrás de poderosla contar, que es que vosotros lo habéis vivido también, cómo nos ha cambiado en la actividad científica la manera de acceder a la documentación. Porque yo creo que os acordaréis de cómo era en los tiempos de nuestra tesis y lo que ha cambiado ahora con el Google Scholar y estas cosas. Entonces, que nos lo cuente Carlos con los cacharros de verdad. Eso, bueno, lo que hemos hecho es rescatar un poco del depósito de la biblioteca algunos trozos del Chemical Abstract para utilizarlo como muestra de cómo ha evolucionado la documentación científica. Porque este es un ejemplo de química, pero lo habría En equivalente realidad, de todas las sí, disciplinas. lo que pasa es que el Chemical nos da mucho juego porque tiene formatos diferentes que otras bases de datos no lo tenían. El Chemical empezó a publicarse en el 1907, ya con el propósito de ser un repertorio exhaustivo de toda la documentación química que se publicaba en el mundo. En ese año recogí unos 12.000 resúmenes sobre todo artículos de revista, no exclusivamente, pero unos 12.000. 50 años más tarde, lo que tenemos ahí en los tomos verdes, en el 57, que es el primer año que tenemos nosotros fondos del Chemical, recogía 122.000 resúmenes. 122.000 referencias de artículos sobre todo porque publicados. son referencias. Yo no recuerdo el mío de astronomía y astrofísica y eran solamente autores, temas, solamente los que se marcaba y el resumen. ¿Hasta cuándo se publica esto en papel? Porque esto es... En papel microficha hasta el 95. El 2007, con 100 años, estaban por 1.400.000 referencias en ese año. Anuales. Y el año pasado, el 21, 15 años después, 2,5 millones de referencias.
Eso en cuanto a los datos. Otro tema igual de importante o más importante es la forma en la que vosotros accedíais como investigadores a la documentación científica. Tanto cómo accedíais al conocimiento de lo que se había publicado, a las referencias, como también cómo accedíais luego posteriormente al texto completo de los documentos. Y para ejemplificarlo un poco, he sacado el Chemical Abstract del 95, que es lo último que tenemos en papel microficha. Era un formato curioso de recibirlo. El microficha recibíamos semanalmente emisiones en microficha con todo lo que se incorporaba. Un taquito de microficha. Un taquito de microfichas. Semanal. Esto es semanal. Semanales. Esto es semanal y no acumulativo. O sea, y aquí están los resúmenes de los artículos. Claro, esto es inviable para consultarlo. Bueno, sobre todo si lo tienes que mirar así, no se ve nada. Bueno, hay algún aparato que ayuda en ello, que ayuda para ello, luego lo vemos, pero claro, en fin, cada entrega tenía unos índices. Las últimas microfichas, las que son rojitas, son unos índices por autores, por temas y de patentes. Pero bueno, es complicado consultarlo así. Bueno, pero no había otra manera. O sea, Sí. yo recuerdo haberlo hecho porque era, Pero había una ayuda. Teníamos los índices. Estos volúmenes, todos estos volúmenes, son los índices del segundo semestre del 95. O sea, los índices en papel se publicaban las microfichas semanales y los índices. O sea, ahí no están los otros, son Ahí solo no los están. índices Claro. de un semestre. De un semestre. Son los fíjate índices la cantidad de información, cómo se había de estas multiplicado, microfichas, de este conjunto de microfichas. Estanterías y estanterías. Claro, O sea, índices si eso lo tuvieras en papel. de diverso tipo, pues de sustancias, índice por materias, de patentes, etc. Con esto todavía no tenemos la referencia. En los índices solamente nos suministraba el título del documento, el título del artículo. El título del artículo y un numerito de referencia que nos permitía ir a consultar las microfichas y comprobar la referencia completa de ese artículo. Sí, aquí está todo numerado para ese código. Entonces, bueno, yo he Tenías hecho una elegida. Sí, por yo he aquí. hecho, bueno, en fin, he jugado un poco y he buscado una, suponiendo que estábamos en el 96 y nos interesaba buscar cosas sobre la bacteria brucela. Interesantísimo, oye. Uno de los temas más importantes. Por lo que fuese hay. nos interesaba, La química. nos interesaba consultar, hacer esa consulta. En los índices solamente nos daba el título del artículo y un número de referencia que nos permitía ir a las microfichas, seleccionar la microficha en cuestión y verla en el lector de microficha. Y ahí teníamos la referencia del artículo. Algo similar obteníamos cuando de estos formatos en papel y microficha pasamos al CD-ROM. La búsqueda se mejoró mucho porque te permitía otro tipo de consultas, hacer combinaciones de términos, filtros, etc. Buscadores, ya esas cosas. Claro, pero acababa ahí. La obtención del documento no la daban ni el formato papel microficha ni el Claro, formato porque CD-ROM. todo esto te genera el abstract y la referencia que quieres. Exacto. Y a partir de ahí Tienes tienes que que, conseguir. cuando ya sabes que quieres el artículo de Goñi and Collaborators del 95, ahora ver cómo lo consigues. Eso. Que si hay suerte y en tu biblioteca tienes esa revista, pues era ir por las estanterías a buscarlo. Y si no, pedirlo en préstamo interbibliotecario o mandarle una postalita al propio autor, unas postalitas De prehechas esto sí que me acuerdo que yo. había, Sí, sí. que las rellenabas. Estas son las últimas que me llegaron a mí pidiéndome artículos míos. Pero bueno, yo me acuerdo también de rellenarlas, en el lugar donde hice la tesis, poniendo allí los datos y esto. Oye, me ha hecho mucha ilusión mi artículo científico en un microfilm de estos que no había visto nunca. La importancia y la de la divulgación de la ciencia. Daos cuenta la de miles y miles de artículos que se publican cada año, o cada día, mejor dicho, y por eso es tan importante la divulgación de la ciencia. Para llamar la atención sobre, Para llamar la atención lo sobre que el merece la artículo. pena. Pero bueno, yo lo tengo en un microfilm aquí. Eso corre a cargo de vosotros también, obviamente. Ojalá los objetos de nuestra vida cotidiana fuesen como una bufanda de lana que podemos deshacer y cuya lana se puede volver a utilizar. Seguro que has tenido algún aparato electrónico que después de un tiempo ha dejado de funcionar y cuando buscas la manera en la que repararlo, te das cuenta de que resulta más caro arreglarlo que comprar uno nuevo.
¿Qué sentido tiene generar continuamente productos si muchas de las materias primas son finitas? La vida útil de los productos que nos rodean es tremendamente corta y el ciclo de utilización y gestión de estos es completamente lineal. Por ejemplo, se crea una camiseta, se emplean recursos y energía, se generan emisiones al medio ambiente, se utiliza durante un tiempo y se tira, terminando seguramente en algún vertedero. La industria de la moda es la segunda más contaminante después de la del petróleo. Pero, ¿y si le pudiésemos dar otro uso a esa camiseta? No estoy hablando del ciclo camiseta de salir, camiseta de estar en casa, camiseta para pijama y finalmente trapos para limpiar. Si seguimos el famoso lema de las 3 R's, reducir, reusar y reciclar, lo primero que debemos hacer es examen de conciencia y preguntarnos si realmente necesitamos tanta ropa y no podemos reducir al máximo las compras. Por otro lado, puede que la camiseta ya no nos guste o que se nos haya quedado pequeña, pero existe la probabilidad de que haya otra persona que pueda reusarla. En caso de que ninguna de estas dos opciones sea posible, siempre queda reciclar las prendas. Es más, desde 2022 la industria textil tiene la obligación de reciclar sus prendas y no se podrá destruir ni tirar a la basura aquella ropa que no sea vendida, porque todo producto del mundo de la moda deberá tener una segunda vida, al igual que sucede con los envases o con el vidrio. Dentro de esta filosofía se encuentra la economía circular, un nuevo modelo de producción y consumo acorde con un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. El objetivo de la economía circular es aprovechar al máximo los recursos materiales de manera que se amplíe la vida útil de los productos. Esta idea surge como un modo de imitar a la propia naturaleza, la cual transforma los residuos en nuevos productos, aprovechando y valorando los recursos con los que cuenta de manera natural. Si las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos de producción y se aprovechan una y otra vez, se generan menos residuos y menos contaminación y se establece un modelo de producción y consumo muchísimo más sostenible. Para alcanzar el Olimpo de la sostenibilidad, tenemos que aumentar de 3 a 7 las R's: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar. Es importante destacar que el viaje que debemos emprender hacia la sostenibilidad comienza en el origen de un producto, su diseño. Rediseñándolo se pueden usar menos materias primas, generando menos residuos que sean mucho más fáciles de reciclar. Cambiando nuestros hábitos y reduciendo el consumo, también se reduciría el impacto en el medio ambiente. Si aparte optamos por la reutilización y alargamos la vida útil de los objetos y reparamos y renovamos los productos, controlamos los residuos que derivan del actual sistema de consumo. Recuperar y reciclar productos que se van a desechar supone promover mejores prácticas en la gestión de los residuos. Todo esto hace que este sistema circular de aprovechamiento de los recursos tenga multitud de beneficios como el ahorro de costes, mayor competitividad, eficiencia y rentabilidad de los productos y los procesos. En cuanto al medio ambiente, la economía circular reduce las emisiones, los residuos y el impacto ambiental derivado de la extracción de las materias primas. Es por todo esto que se ha incluido a la economía circular dentro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es una labor que todos tenemos pendiente con el medio ambiente. Y yo ahora pues me voy con mi bufanda a poner en práctica las 7 R's: reducir, reutilizar, rediseñar. Nos encontramos a las orillas del Arlanzón, en un río pues claro, lleno de vida, ¿no? Alrededor de los ríos se produce un montón de vida, en este caso pues árboles, podemos ver patos. Patos, sí. Y claro, estamos viendo vida que es compleja. Hemos definido un poco qué es la vida, hemos hablado de la evolución, pero ¿cómo llegamos a producirnos seres tan complejos como nosotros? Tan grandes, ¿verdad? Con tantos tejidos, con tantos... Pues mira, la pregunta clave en esto es cómo se originan las células de las que estamos hechos nosotros, es decir, las células eucariotas. Eucarios, la etimología es núcleo verdadero. Entonces, son células con núcleo, a diferencia de los microorganismos que llamamos procarióticos, que no tienen núcleo, ¿no?
Esos microorganismos... Entiendo, claro, que los procariotas eran los previos, ¿no? Fueron sí, las primeras células. Las quizá, primeras. ¿no? Hoy en día los definimos como bacterias y como arqueas, pero en el fondo a nivel de organización celular son muy parecidos. Son células simples y sin núcleo. Y claro, de alguna forma, que es la pregunta clave, surgimos nosotros, ¿no? Surgimos los eucariotas. Claro, y entonces, ¿cómo se pasa? Bueno, obviamente por un proceso evolutivo, pero ¿qué es lo que ocurre exactamente para que de esas células que no tenían núcleo empiecen a tenerlo? Claro, esa es una de las preguntas que más de cabeza ha traído a los científicos a lo largo de la historia, ¿no? Consideramos que hace entre 1.500 y 2.000 millones de años hubo un proceso muy curioso de una bacteria, lo más probable, hay distintas hipótesis, pero te voy a contar la más probable. Una bacteria metió dentro de sí a una arquea, ese otro tipo de microorganismo. Lo habitual es que se lo hubiera comido, ¿no? Pero en esta ocasión quedó dentro, lo integró, digamos, y esa arquea se acabó convirtiendo en el núcleo, en el futuro núcleo del eucariota. Empezó a funcionar como parte de un mismo organismo. Eso es. Fue un caso clarísimo de simbiosis, ¿verdad? Entonces empezó a vivir dentro y se especializó en ser núcleo, por decirlo de alguna forma. Luego, ¿qué pasó? Que ese sistema que ya se había estabilizado como una célula con núcleo, adquirió otra bacteria, de tipo proteobacteria, y acabaron siendo las mitocondrias. Y ahí ya teníamos lo fundamental de los eucariotas. Y en algunas ramas adicionales de los eucariotas se interiorizó una cianobacteria, que acabó siendo el cloroplasto. Las plantas hacen fotosíntesis porque tienen dentro de sí cianobacterias. Entonces, date cuenta, claro. La historia de los eucariotas es una historia de, llamamos, endosimbiosis sucesivas. Claro, en el fondo son, digamos que tenemos la célula, ¿no? Que es vamos a decir, la casa, ¿no? Por donde se empieza a construir estos seres más complejos, y en esa casa empiezan a entrar diferentes herramientas, ¿no? Para el funcionamiento, para esa energía de la que hablábamos también, ¿no? Poder usarla, ¿no? Eso es. Los eucariotas no inventamos nada en cuanto a obtención de energía, pero adquirimos bacterias que lo sabían hacer. ¿Sabes? Es una estrategia. Claro, y de esa manera esas células se van especializando en hacer cosas cada vez más complejas. Claro. Y estas células, o mejor dicho, de estas células eucariotas, ¿qué tipos de organismos se han generado? Claro, los eucariotas, y ya estamos, digamos, en la rama de las eucariotas, date cuenta, volvemos al árbol de la vida del que hemos hablado ya, bacterias y arqueas que se juntan y forman eucariotas. Cuando tienes ya las eucariotas, en principio son unicelulares. Ha seguido habiendo eucariotas unicelulares, lo que llamamos protistas en general, pero se inventó en determinadas trayectorias evolutivas la pluricelularidad. Y eso genera que dos células eucariotas, en lugar de competir, colaboran para formar algo más grande. Eso ha dado lugar a las plantas, a los hongos y a los animales, que son los que vemos cuando paseamos por el campo. Los eucariotas pluricelulares son una especialización dentro de las eucariotas. O sea que en el fondo podríamos decir que la vida compleja se ha llegado a ella gracias a que unos microorganismos se comieron, entre comillas, unos a otros y terminaron colaborando. Fíjate, sí, lo podríamos ver así. De hecho, no se comieron, porque quedaron dentro sin digerirlos. Es decir, somos lo que somos gracias a un proceso de indigestión. Durante años hemos escuchado que las grasas saturadas son terribles para la salud. Claro que también se decía que estaba prohibido comer huevos si tenías el colesterol alto. Fijaos que incluso había un colesterol, ni bueno ni malo, el colesterol único. Por suerte, cada vez sabemos más y podemos centrar mucho más el tiro en las recomendaciones sobre alimentación. Las grasas saturadas tienen peor fama de lo que son en realidad, sí, pero tiene truco. Para poder empezar, hay que dar un pasito atrás. Adquirimos los nutrientes de los alimentos. Bueno, quizá esto sea ir un poco muy atrás, pero ya veréis que es para coger carrerilla. Entre ellos tenemos los macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, grasas y proteínas, y los micronutrientes, como las vitaminas o los minerales. Nuestra principal gasolina es la glucosa, pero eso no significa ni de lejos que haya que consumir azúcar libre. Adquirimos esa gasolina de alimentos mucho más interesantes nutricionalmente, pero nuestro cuerpo es listo y dice: ¿y si este come hoy y ya no come más en un mes? Claro, fue listo para la época en la que no podíamos ir al súper a por pizza, sino que había que correr detrás de un animalejo, también os digo.
Total, que guarda la glucosa que sobra junto con los ácidos grasos de los que dispone y forma triglicéridos, que es una molécula de glicerol y 3 de ácidos grasos. Los triglicéridos se acumulan en los adipocitos y ya lo tienes, michelines. Esos ácidos grasos pueden ser de dos tipos: saturados, cuando las moléculas no tienen dobles enlaces y son lineales, o insaturados, cuando existe un doble enlace en la molécula. A eso le llamamos insaturación. Ese doble enlace hace que el ácido graso se doble justo en esa zona. Estos dobles enlaces le confieren propiedades tanto físicas como nutricionales. Esto es muchísimo más largo de contar. La bioquímica es un universo maravilloso en el que hoy no vamos a entrar, porque hoy solo le prestaremos atención a los ácidos grasos saturados. Estos son los que están presentes en la grasa animal y en algún vegetal, como en la grasa de coco y la de palma. Pongámosles algún nombre para coger confianza, por ejemplo, el ácido palmítico, láurico, esteárico o mirístico. Ahora que ya nos conocemos, sigamos. Como no tienen insaturaciones, dobles enlaces, son sólidas a temperatura ambiente. Esto significa que tienen un punto de fusión elevado, y si hablamos de su uso en tecnología de alimentos, diremos que nos gusta usarlos porque son mucho más estables y resistentes a los procesos de oxidación. Con esto lo que vamos a evitar es que aparezcan olores o sabores a rancio. Además son baratos y hacen que el alimento sea más palatable. Los productos que tienen más grasas saturadas son la grasa de coco y la de palma, la mantequilla, el tocino, el queso curado, la leche, el huevo, el chocolate, la carne, los embutidos. ¿Eso significa que las grasas saturadas son malas? ¿Qué va? Por supuesto que no voy a defender el embutido, ni el chocolate, ni el aceite de coco. Menos aún teniendo nosotros aquí aceite de oliva, que es muchísimo mejor. Lo que sí que voy a aclarar es que durante años se han relacionado el consumo de grasas saturadas con altos niveles de colesterol y enfermedades cardiovasculares. Pues veréis, los últimos estudios indican que quizá nos hemos pasado un poquito de frenada metiendo todo en el mismo saco, y son las grasas hidrogenadas, las grasas trans, las que realmente son perjudiciales. Estas grasas son aceites vegetales que mediante el proceso de hidrogenación, es decir, meter hidrógenos en los dobles enlaces para que se conviertan en lineales, las convertimos en grasas con propiedades parecidas a las saturadas. Ahora ya sabemos que son terribles para el organismo y apenas se usan en la industria. Entonces, ¿qué es lo importante sobre las grasas saturadas? Que dependen de la matriz en la que estén. Es decir, que parece que no hay una relación tan evidente como se pensaba con el aumento de enfermedad cardiovascular y las grasas que hay en alimentos como en el queso, el huevo o la leche entera. En tal caso, incluso al revés. En las grasas saturadas también importa el producto. Un producto ultraprocesado, con dudosa calidad nutricional, pero con un reclamo con un 30% menos de grasas saturadas, seguirá siendo un producto a evitar. Pero la leche entera, aunque tenga esas grasas saturadas, no es un alimento a eliminar de la dieta por ese motivo. Durante mucho tiempo se ha dicho que las grasas saturadas se vinculaban a enfermedades cardiovasculares y aumentan las LDL, que son proteínas de baja densidad, lo que llamamos mal el colesterol malo. Ahora parece que también aumentan las HDL, es decir, el llamado colesterol bueno. Está apareciendo algún estudio que dice que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo. A veces tendemos a simplificar demasiado cuando además nos queda tantísimo por aprender. En cualquier caso, decir que las grasas saturadas son buenas tampoco tiene mucho sentido. No podemos abusar de ellas y sería recomendable intentar limitarlas, porque esas 9 kilocalorías por gramo siguen ahí y la obesidad sí está relacionada con muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares. Por suerte, sabemos que hay alimentos que no productos, como la leche, el queso, el huevo, que ya no hace falta eliminar de la dieta solo porque tengan grasas saturadas. Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión. En el colegio nos enseñan que las cosas pueden estar en 3 estados principales: sólido, líquido y gas. Los sólidos son objetos cuyos átomos o moléculas están muy unidos entre sí y por eso tienen un volumen fijo, estable. En los líquidos y en los gases, sin embargo, sus moléculas no tienen uniones tan fuertes y por eso pueden fluir, es decir, deformarse hasta abarcar todo el volumen posible. Estos 3 estados parecen describir cualquier cosa que nos rodee, pero no todo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la luz? ¿Es un gas? ¿Es un líquido? La respuesta sencilla es que la luz no es nada de esto, ya que sólido, líquido y gas son estados propios de la materia. Y la luz, como no tiene masa, o sea que no pesa, no es considerada materia. Por eso, precisamente, no puedes hacer una pizza con rayos de luz, porque les falta masa. Pero bueno, seguro que hay otra cosa que no encaja con estos 3 estados de la materia.
Por ejemplo, el fuego. Para hacer fuego necesitas madera y aire, así que podría ser materia, ¿no? Entonces, ¿el fuego qué es? No es un sólido, porque su volumen cambia constantemente, pero tampoco parece un líquido o un gas. ¿Y si el fuego fuera otra cosa, como plasma? El plasma es el llamado cuarto estado de la materia, y es el material con el que se forman las estrellas, lo cual lo convierte en el estado de la materia más abundante de nuestro universo. Para que nos entendamos, si cogemos un sólido y le aplicamos calor, podemos llegar a fundirlo, convertirlo en un líquido, ya que el calor ayuda a romper las interacciones entre los átomos del sólido. Si seguimos calentando el líquido, lo transformaremos en gas. Pues bien, si seguimos dándole energía a un gas, podemos llegar a convertirlo en un plasma, que es una especie de sopa de alta energía en el que coexisten una gran cantidad de partículas con distintas cargas eléctricas. Así que, volviendo a nuestra pregunta, ¿es el fuego un plasma? Pues la verdad es que no, y os voy a mostrar por qué. Mirad lo que pasa si metemos una cerilla al microondas. Por supuesto, esto no lo hagáis en casa si no queréis generar posibles explosiones. Lo que estáis viendo es un auténtico plasma, que como veis, se diferencia mucho de la llama de la cerilla. Como decíamos, el plasma es una mezcla de partículas cargadas eléctricamente. Y esto hace que el plasma sea inestable, ya que las cargas de sentidos contrarios se atraen entre sí. Y si esto ocurriera, el plasma podría apagarse. Por ello, para que exista un plasma hay que estabilizarlo, aportarle energía de alguna forma. En el Sol, por ejemplo, la energía proviene de las reacciones de fusión que tienen lugar en su núcleo. Y en nuestro experimento, la energía proviene del microondas. Este experimento demuestra que el fuego no es plasma, pero sí que se puede usar para generar un plasma. Entonces, terminando la pregunta, ¿qué es el fuego? Si tampoco es plasma, entonces ¿qué es? La respuesta, de nuevo, es que el fuego no es nada de esto, ya que el fuego no es materia. El fuego es tan solo una reacción química en la que un combustible reacciona con el oxígeno para formar, normalmente, CO2 y agua, liberando mucha luz y calor en el proceso. Sin embargo, aunque el fuego no es materia, lo cierto es que en el interior de las llamas pueden existir pequeñas cantidades de gases ionizados, dando lugar a un pequeño plasma. Y por eso, si aplicamos un campo electromagnético adecuado, podemos llegar a aislarlo y estabilizarlo. Así que, ya lo sabéis, no podemos hacer una pizza ni con rayos de luz ni con fuego, porque no son materia. Pero no desesperéis, porque siempre podremos hacer pizzas usando piña. Por mucho que nos encante la ciencia y la tecnología, no toda ella es ideal. Algunos avances científicos suponen importantes retos para la humanidad, incluso a veces graves amenazas. En estos casos pasa a jugar un papel importante ya no el conocimiento en sí, sino la responsabilidad y la ética de cómo se usen estos avances. Y en muchos casos, también, la solución puede hallarse en otro desarrollo científico. Es muy bueno que progrese la ciencia, pero siempre sin olvidar la conciencia.